Muy buenas noches, ingeniero Eric Méndez. A continuación, vamos a hacer una introducción a la temática global, cual es la capa de transporte del modelo ISO 8. Como integrantes tenemos a mi compañera Mónica Jamarca y a mi compañera Alicia Santana, y quien habla, Andrés Castillo. Como primer tema de investigación tenemos análisis del servicio de transporte del modelo ISO 8. Como segundo tema de investigación tenemos elementos de la capa de transporte y base de los protocolos de transporte. Como tercer tema tenemos aspectos generales y conceptos estructurales de la capa de transporte del modelo 2. Punto 1. Análisis del servicio de transporte del modelo ISO 8. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente y confiable, económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware y el software de la capa de transporte que se encarga del transporte se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en un proceso independiente o en un paquete de biblioteca en la tarjeta de red. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz. Con el propósito de ver los aspectos básicos, en esta sección examinaremos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz. El servicio de transporte es parecido al servicio de red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos sus problemas. El servicio de transporte es parecido al servicio de red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que generalmente el servicio no es confiable. En cambio, los servicios de transporte orientados a la conexión sí es confiable. Claro que las redes reales no están libres de errores, pero eso es precisamente el propósito de la capa de transporte, ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. Otra diferencia entre la capa de transporte y la de red es a quién van dirigidos sus servicios. El servicio de red lo usan únicamente las entidades de transporte. Pocos usuarios escriben sus entidades de transporte y pocos usuarios o programas llevan a ver los aspectos internos del servicio en la red. En cambio, muchos programas ven primitivas de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte debe ser adecuado y fácil de usar. A continuación, tenemos las primitivas de un transporte sencillo. Listen se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto. Connect intenta activamente establecer una conexión. Send envía información. Receive se bloquea hasta que reciba datos. Disconnect, este lado quiere liberar la conexión. Además de esto, tenemos servicios principales de la capa de transporte, lo cual uno de ellos es permitir que un par de procesos en los hosts fuente y destino puedan tener una conversación. Segmentación de los datos de aplicaciones de la capa superior. Establecimiento de operaciones de extremo a extremo. Establecer los mecanismos que permitan transportar los mensajes entre equipos, para lo que usan los dos protocolos fundamentales TCP y UDP. Envío de segmentos en un host final a otro final. Asegurar la fiabilidad de los datos. Y como último tenemos proporcionar control de flujo. 1.2. Elementos de la capa de transporte, definición base de los protocolos de transporte. Protocolos de transporte. Se parecen a los protocolos de enlace de datos. Tenemos como primer punto control de errores, secuenciación, control de flujo. En la capa de enlace de datos, dos ruteadores se comunican directamente mediante un canal físico. En la capa de transporte, ese canal físico es reemplazado por la subred completa. Los elementos son direccionamiento. Debe definirse tanto la dirección de red como la identificación de los procesos que participan en la comunicación. Modelo de conexiones. Debe tomarse en cuenta la posibilidad de paquetes perdidos, paquetes retrasados y paquetes duplicados. Control de flujo. Política de asignación de buffers y mensajes de control. Multiplexación. Agrupar varias conexiones de la capa de transporte en una capa de red y viceversa. Establecimiento de conexión. Se dividen en tres puntos. Como primer punto tenemos un diseño de subred restringido.
en donde trata de evitar que los paquetes hagan ciclos combinando una manera de limitar el retardo de congestionamientos a través de la trayectoria más larga posible. Como segundo punto, colocar un contador de saltos en cada paquete. Esto trata de inicializar el conteo de saltos con un valor apropiado y decrementarlo cada vez que se reenvíe el paquete. Como segundo punto, colocar un contador de saltos en cada paquete. Esto trata de inicializar el conteo de saltos con un valor apropiado y decrementarlo cada vez que se reenvíe el paquete. Como tercer punto, marcar el tiempo en cada paquete. Cada paquete debe llevar la hora en la que fue enviado el paquete. Liberación de una conexión. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el sistema telefónico y la liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas y requiere que cada una se libere por separado. Recuperación de caídas. Son posibles 3 eventos en el servidor: el envío de una confirmación de recepción A, la escritura al proceso de salida W y una caída que sería la C. Protocolos de una capa de transporte. Se dividen en 2 protocolos. Protocolo UDP, protocolo de datagrama de usuario. Es un protocolo de nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de dichos datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Protocolo TCP, protocolo de control de transmisión. Es uno de los protocolos fundamentales en Internet. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet: navegadores, intercambios de ficheros, programas de mensajería, etc. Y protocolos de aplicación como HTTP, SMTP, SSH y PTP. 1.3. Aspectos generales y conceptos estructurales de la capa de transporte en el modelo OSI. La capa número 4 del modelo OSI o capa de transporte es la responsable de la regulación del flujo de información desde el origen hasta el destino en forma confiable y precisa. Como función principal tenemos que consiste en aceptar los datos de la capa de sesión y dividirlo en unidades más pequeñas y pasarlo a la capa de red y asegurarse a todos ellos que lleguen correctamente a los extremos. Para ello, en la capa de transporte se sigue el siguiente procedimiento. La capa de transporte recoge el host de origen de la aplicación los datos a enviar. Fragmenta los datos a segmentos con la longitud apropiada para ser transferida por la capa de red. La capa de transporte recoge en el host de origen de la aplicación los datos a enviar. Fragmenta los datos en segmentos con la longitud apropiada para ser transferida por la capa de red. Además, los etiqueta de forma que se pueden identificar la aplicación que los ha generado y la aplicación que ha recibido. Los entrega al nivel de red para que se gestione su transporte a través de la red. Como aspectos generales están las siguientes características. La capa de transporte se necesita para hacer el trabajo de multiplexión transparente al nivel de sesión. En esta capa se ubican los gateways y el software, protocolos utilizados como el UDP, el TCP y el SPX. Conceptos estructurales. Control de errores. El TCP debe poder recuperar los datos que se corrompen, pierden, dupliquen o se entreguen desordenados por el sistema de comunicación del entorno de Internet. Uso de número de secuencias para cada objeto transmitido y exigiendo un acuse de recibo, que es el ACK, del módulo de TCP-receptor. El tiempo de expiración fijado al cabo del que los datos se retransmiten. En el receptor se utilizan los números de secuencia para ordenar y eliminar los segmentos duplicados. Comunicación cliente-servidor y P2P. El modelo de comunicación cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demandantes llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor que le da la respuesta. En el modelo de comunicación punto-punto-P2P, peer-to-peer, los dispositivos en red actúan como iguales o pares entre sí. Cada dispositivo puede tomar el rol del cliente o la función del servidor. En un momento, el dispositivo A, por ejemplo, puede hacer una petición de un dato al dispositivo B, y este en el que le responde enviando el dato al dispositivo A. El dispositivo A funciona como cliente, mientras que el B funciona como servidor. Un momento después, los dispositivos A y B pueden revertir los roles, B como el cliente haciendo la solicitud hacia A y A como servidor responde a la solicitud a B. A y B permanecen en una relación recíproca o par entre ellos.